con Boccaccio, con Petrarca. Antes estaba el ginebrino, ¿cómo se llama? El del elogio de la locura. Erasmo, todos ellos fueron pavimentando el camino del renacentista, del renacimiento. Entonces se habla de que ese renacer de las letras clásicas, de la mitología y demás, es el humanismo, pero una de sus acepciones es todo lo que concierne a lo humano, pero en cambio el humanitarismo no pierde, se refiere de principio a fin a lo que son los asuntos humanos, humanitarismo. Y desde la mitología voy a decir un par de casos de un humanitarismo admirable. Primero, el de Antígona. Ustedes saben que por un deber de piedad para con su hermano Polinices, dejó que Creón, pueden leer Creonte, es el mismo, la sepultara viva. Entre paréntesis, si les he hablado de cómo esta Antígona, Sófocles, por medio de Antígona, nos habla de la legitimidad que tiene entre nosotros la desobediencia civil. Creón creó unas leyes en contra precisamente de Polinices, el que lo sepulte para que no esté un siglo a las orillas del Cocito, con sed, esperando entrar a los Campos Elíseos. Para que no sucediera eso, Creón hizo estas leyes: nadie sepulte a Polinices. La hermana dijo: yo lo voy a sepultar. Le dice Creón: según el decreto que he hecho público, quien lo haga será sepultado vivo. Y ella dijo: pues sepúltame viva, yo lo voy a hacer mi deber con mi hermano. Y así sucedió. Ella sepultó al hermano y fue sepultada en vida, fue muerta en vida, y queda allí su maravilloso humanitarismo, su piedad, su misericordia por una parte, y por otra, que leyes que no buscan la justicia, sino que tienen destinatario, uno no tiene por qué obedecerlas. Y lo hemos visto en los talleres de teoría política, tiene uno no la capacidad, el derecho absoluto de desobedecer al monarca. En el caso de Creón, es la desobediencia civil. Hace muy poco don Jesús Reyes Heroles hablaba, y esto es lo mismo que había dicho Sófocles, de que no hacer leyes que tengan destinatario, que no sean trajes a la medida, y muchas veces se hacen para venganza, ley que lleva a ese destinatario. Bueno, pues Antígona dio su vida por la piedad que le causó su hermano Polinices. Lean ustedes 7 contra Tebas y allí está la tragedia. Porque si no lo leen, este teatro maravilloso, la tragedia está en la falta de leerlo. Y tenemos otro que es Prometeo, la desobediencia, el desafío humanista, el desafío humanitarista contra la autoridad. Ante la prohibición de Zeus, nadie le debe proporcionar el fuego a los humanos. Él desobedeció, desafió la autoridad por una causa humanista, humanitarista, y no le importó
el castigo, lo soportó. Les recuerdo que Océano, que es un personaje, le dijo, con que pidas perdón, te levante el castigo. Y dijo, es mi decisión de aceptar lo que hice, por lo que hice lo volvería a hacer, y aquí me quedo, atado con cadenas de diamante a una roca del Cáucaso, y el resto también ya lo conocen. Humanitarismo a escala de símbolo, porque no existieron, pero no han existido estos personajes mitológicos, pero para quien puede y debe extraer la simbología, son simplemente espejo de la condición humana, de la conducta del hombre, y entonces remitirse a esto, a estas figuras, pues es encontrar mucha luz acerca de cómo somos nosotros. Humanitarismo ya a escala de un héroe civil mitológico como Prometeo. Tenemos a los de la vida real. Les repito, yo no estoy para nada con la estrategia, con la táctica de los guerrilleros, pero el que den su vida por una causa es maravilloso, y ahí está Ernesto Guevara, y ahí está el padrecito Camilo Torres, muerto con todo y su sotana por amor a los demás. Y eso sí, nunca ninguno de estos héroes ha sido exaltado por ninguna religión. Los griegos tenían el castigo grande de los dioses a estos rebeldes con aquello de la ibris, el pecado de desmesura. Quien se atrevía a enfrentarse a los dioses caía en ese pecado de ibris, y a Áyax lo enloquecieron y mató a muchos corderos, con uno que otro chivo viejo, corderos, tomándolos por troyanos. Claro que sí. Después Don Quijote, ¿cuántos no han imitado lo de los antiguos? Entonces hizo una matazón. Cuando lo volvieron a la razón, le dio tal vergüenza que fue a la playa, enterró su espada en la arena y luego se acostó en ella. No le fue bien. Entonces se suicidó de pura vergüenza de que el loco había cometido semejante desmesura. Fue la ibris que castigó esa arrogancia que la Iglesia Católica y muchas otras religiones condenan en los héroes civiles. Ahí tienen a alguien que no es para nada un personaje que yo admire, ni mucho menos, Miguel Hidalgo. Fue execrado. Lo de menos, digo, fue que además lo fusilaron, pero lo excomulgaron, y los documentos, tanto el de uno que no, se dice que su excomunión no valió, Abadi Queipo, que además era amigo de Miguel Hidalgo, hablan pestes, dicen suciedades de este héroe porque se rebeló a la autoridad. Estoy seguro que, según vimos ayer, hablaba de la, ¿cómo se llama? El catecismo imperial, viendo la trayectoria de la Iglesia Católica, si hubiera existido en la mitología cuando Antígona y cuando Prometeo, los hubiera excomulgado, hubiera dicho, esos están fuera del cuerpo místico de la Iglesia, y esos son réprobos, porque la mansedumbre es lo que predican estos sacerdotes. Todavía
un poquito de tiempo después de Antígona y del héroe Prometeo, hubo aquí un individuo, todavía existe, rico, amigo de ricos, Mercedes-Benz 500, blanco, guaruras por todos lados, que dijo: el secreto de la prosperidad de México es la mansedumbre, Norberto Rivera. Entonces, ellos, los héroes civiles, siempre son execrados por el sistema de poder, y la Iglesia Católica pues forma parte del sistema de poder. No hablo de la religión ni de sus dogmas, que es lo que no debe uno tocar en ninguna de las religiones, que ya los anglicanos tienen su primera obispa. Muy buena situación, esa es noticia del día de hoy. Entonces, este es humanitarismo, y algo siendo lo mismo, un matiz un poco distinto, la solidaridad, el famoso no tú y yo, sino no tú y yo como desconocidos, sino con los problemas comunes, con los planes comunes, hacer todo lo que lo que sea benéfico para nosotros, tú, yo, toda la sociedad en su conjunto. Esto sí es la prosperidad de los pueblos, esa unificación, esa solidaridad de todos, el que todos se encuentren eco en todos sean el espejo de todos. Aquí hay una frase de Víctor Hugo muy buena en los Tres Mosqueteros: todos para uno, uno para todos, una solidaridad en donde no hay un problema de uno que no se lo eche encima otro más. Solidaridad que desgraciadamente aquí se ensució, como tantas otras cosas de México, con el tipo que ya no quiero recordarlo, que solidaridad, Jacinto, y ahí vienen los anuncios asquerosos en donde la palabra solidaridad era el centro. Pero eso, piensen en la larga marcha de Mao Zedong, terrible, hubo muertos, una marcha de lado a lado del país, pero así se salvó China de Chiang Kai-shek. Fue una marcha terriblemente dificultosa, pero se logró. China es hoy lo que debió haber sido siempre, y que estuvo amenazada con el pro-yanqui, con el vendepatrias ese. Y aquí en Cuba, y no vaya a decir alguien, pues lárgate para allá, la alfabetización, el corte de caña, todos, corte de caña voluntario, lo mismo que la alfabetización. Ahora mismo todo lo que han resistido a base de pura dignidad, y no se sabe que estén fugándose de manera masiva. El país subsiste, carencias dicen que hay muchísimas, pero hay que ver lo que se llama dignidad. Si ponen ustedes a un individuo recién comido en Cuba y uno en Puerto Rico, pues verán que los revueltos del puertorriqueño tienen más cebo, más manteca que el del cubano, pero el cubano tiene más dignidad. Esto es la solidaridad de todos ellos. Piensen en la misericordia, caramba, la misericordia. Y ahí está la Madre Teresa, y sobre todo ese Albert Schweitzer, que siendo médico, filósofo, poeta, músico, se enterró en el centro de África, que se llama Gabón, a convivir con leprosos y con unos enfermos del mal del sueño, y construyendo hospitales.
un hombre que hizo muchísimo bien a sus semejantes. Tiene una filosofía bellísima acerca de dos temas: la ética, bueno, pero la vida ética. Yo colocaría, si fuera inteligente y escribiera filosofía, amor y vida y amor, aunque son términos redundantes en muchos sentidos. El amor es vida, la vida es amor, la vida bien vivida. Acuérdense esto, si nos lo grabamos para ponerlo en práctica. La vida no es para buscar el bienestar y huirle lo más posible al dolor. La vida es para llenarla de sentido. Y cuando la vida de uno tiene sentido, está uno salvado. No únicamente logra la trascendencia, que sí la logra, pero vive una vida llena de sentido. Una vida vacía de sentido. Tantos que conocieron el éxito económico y demás, pero su vida no tiene sentido ninguno. En cambio, pudiera ser que no hay tanto nivel económico, pero estos misericordiosos, estos piadosos, estos solidarios y humanistas y humanitarios llenaron su vida de sentido. El doctor Schweitzer, en aquel Gabón, que no sé, creo que es en el centro de África, trabajando con leprosos, con enfermos de todo tipo. Se dice que miles pasaron allí por su hospital. Su vida estuvo llena de sentido. Se echó encima una tarea que lo hacía vivir. Y piensen en lo vacío. Vimos ayer una película, ojalá que ustedes la hayan visto, porque allí se ve, pero claramente lo que estoy diciendo. Tiburoneros. El tipo es tiburonero. Lo requieren de tal manera los hijos que viene de ser tiburonero en algún lugar del Atlántico, del Pacífico, viene con su familia a uno de los departamentos de Tlatelolco. La mujer joven que tenía por allá le hacía un café que aromaba todo aquello. Ahora la mamacita le dice: ¿un café? Sí. ¿Bien cargado? Claro que sí. Y voltea a él y es Nescafé. El pobre infeliz, para paliar un poco su nostalgia del mar, está sentadito frente al lago de Chapultepec viendo unos cisnes blancos y otros negros, el lago de los cisnes. Mendigo Tchaikovsky, dice bueno, y le dicen: nomás con el dinero que vas a aportar, en 2 años doblamos el dinero y tú vas a ser el patrón, van a trabajar para ti, tú en paz. Y si te casas, estás casado, si quieres, haces lo que nosotros tenemos, segundo frente, a veces tercero, así que aquí tienes todo. Sale y se da cuenta de que en 2 años va a estar viejo, y le dice el hijo: pues estás joven todavía. No, mi hijo, esta vejez va de adentro para afuera. Podrá estar perfectamente bien en lo físico, pero la vejez está adentro, es en el espíritu. Se regresa, y regresa el tipo engrandecido, porque allá va a comer mal, allá no tiene el colchón que aquí, que dice: parece que estoy flotando en el agua. No tiene comodidades, pero su vida está llena de sentido, cosa que acá con esta familia no la tendría. Entendí perfectamente lo que es una vida vacía o llena de sentido, que entonces cada día, cada momento, el individuo está
es pleno, está entero, tiene todo. Entonces esto en el humanitarismo es algo patente. Echarse encima una tarea de estas, no hay para nada intereses mostrencos de ningún tipo, no como dicen que dicen, el varo es el varo, no, eso lo dicen los mediocres, los vacíos, no, es algo muy hermoso llenar de sentido la vida. Y en la misericordia tenemos pues el cristianismo, el centro de la práctica religiosa. Hablo del cristianismo, no del catolicismo. Del cristianismo está la misericordia, siempre pidiéndole a Dios misericordia, porque pecó, porque deseó la mujer de su prójimo, yo no sé qué le den. Bueno, entonces, todo esto, la misericordia. Miren, el neoliberalismo ha erosionado tanto nuestra sociedad, que este es un lugar común, cada vez menos ricos, más ricos, cada vez más pobres, menos ricos y mucho más pobres. Este es un lugar común. Ahí es donde es un campo fértil para el humanitarismo, un neoliberalismo que entre los 4 o 5 ejes donde gira, reflexividad, ausencia de reglas, amoralidad, tiene uno de los ejes. En uno de los ejes está el individualismo a ultranza. Esto viene desde el principio del liberalismo de los burgueses. Es individualismo a ultranza. Yo triunfo y que se amuelen los demás. Que los demás se rasquen con las suyas. Eso es parte de tanto daño que nos ha hecho ese sistema neoliberal. Y la misericordia, que es la base, el centro del cristianismo, cuando se busca a su Dios, tiene en el Sermón de la Montaña una síntesis, caramba, que habla de Dios y parece que hablara como el budismo, como Buda, como Lao Tse, del hombre, no tanto de Dios, aunque lo nombra en todas las bienaventuranzas. Comienza diciendo, y ahí está el campo, está el mapa humano para ejercer el humanitarismo. Comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, a ellos se les caerá cualquier cosa que traen en las manos. Bueno, va de nuevo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por último, aunque tiene dos más distintos, bienaventurados los que sufren persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí están todos los desdichados, en donde un humanitario que quiere darle sentido a su existencia puede incursionar en ese campo muy vasto, porque no sé si sepan ustedes, pero todavía en México hay gente necesitada de valimiento. Acuérdense de valimiento, allí es donde entra el valedor. Bienaventurados estos que necesitan valimiento, de los cuales nosotros podemos ser valedores. Esto es más o menos un contexto
de lo que significa este par de relatos, uno extenso y el otro corto, pero que son lo mismo. El relato corto, van ustedes a darse cuenta que no vamos a echar de menos un poema con este detalle del relato. Les repito, este es el vaso de leche y un poquito extenso. Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco manchado de grasa en varios puntos, en varias partes. Con la otra atendía a la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado. Se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés. No era inglés, por eso habló mal, pronunció mal. Le gritó en inglés, ¿Are you hungry? ¿Tiene usted hambre? Hubo un silencio breve, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, como para detenerse. Pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste, No, I'm not hungry. No, gracias, marinero. El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso como temiendo arrepentirse de su negativa. Un instante después, un magnífico vagabundo vestido de harapos pasó ante el marinero y éste, sin llamarlo previamente, le gritó en inglés, ¿tiene usted hambre? No había terminado su pregunta cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes al paquete que el marinero tenía en sus manos, contestó apresuradamente en inglés, sí, tengo mucha hambre. Sonrió el marinero, el paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento. Ni siquiera dio las gracias y abriendo el envoltorio calientito aún, sentóse en el suelo restregándose las manos alegremente al contemplar el contenido. El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de ahí, presenció la escena. Él tenía hambre. Hacía 3 días justos que no comía, 3 largos días, y más por timidez y vergüenza que por orgullo, se resistió a pararse delante de las escalas de los vapores a unas horas de comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviese restos de guisos y trozos de carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca, y cuando, como en el caso reciente, alguno le ofrecía sus sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa le aumentaba su hambre. 6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado allí un vapor inglés procedente de Punta Arenas. Mientras estuvo allí el vapor, pudo comer, pero después, al día siguiente, convencido de que no podía resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba dando la vuelta, al hombro los pesados sacos, desde los vagones hasta la escotilla de las bodegas donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando hasta que se atreviese a hablar con el capataz ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el primer tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vaguidos. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último,
Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz, y cuando se hubo marchado el último, se acercó a él confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, y le preguntó si podría pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo que ya había ganado. Contestóle el capataz que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar al día siguiente para concluir de cargar el vapor un día más. Por otro lado, no adelantaban un centavo, pero le dijo: si usted necesita, yo podía prestarle unos 40 centavos, no tengo más. Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, hambre, hambre. Un hombre una hambre o un hambre que lo doblegaba como un latigazo pesado y ancho. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no habría podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento no era oscuro ni fatigante, no era dolor, sino angustia sorda, acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas y no se detuvo. Se fue inclinando, doblándose forzadamente como una barra de hierro, y creyó que se iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella. El rostro de su madre apareció y desapareció ante sus ojos por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando, mientras la quemadura se enfriaba suavemente. Por fin se irguió, respiró profundamente. Una hora más y caería sin sentido al suelo. Apuró el paso como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte, sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandasen preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. No pensaba huir. Le diría al dueño: señor, tenía hambre, 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 y no tengo con qué pagar, haga usted lo que quiera. Llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas encontró una lonchería. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubierta de mármol. No entró a ninguno de los otros lugares porque estaban llenos de marineros y allí hubiera sido peor que lo pusieran en evidencia delante de borrachos y demás. Se fue a una orilla en donde había menos gente, estaba menos concurrida. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubierta de mármol. Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo. En la lonchería, en el café, no había sino un cliente. Esperó a que se retirara, paseando por la acera, sintiendo que poco a poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes, y esperó 5, 10, hasta 15 minutos. Por fin el cliente terminó su lectura, se bebió de un sorbo el resto de la leche que contenía el vaso, se levantó pausadamente, pagó y salió. Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado en la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin eligió una mesa y dirigiéndose hacia ella, se dirigió hacia ella. Pero a mitad del camino se arrepintió, retrocedió, tropezó con una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa
y con voz suave en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó: ¿qué se va usted a servir? Un vaso de leche. ¿Grande? Sí, grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos?, preguntó él. No, vainillas. Bueno, vainillas. Cuando la señora se dio vuelta, él restregó las manos sobre las rodillas, regocijado como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platillo lleno de vainillas, dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue el de beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad y detención. No se atrevía a mirarla. Le pareció que al hacerlo ella conocería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos, y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido. Pausadamente tomó una vainilla, humedeciéndola en la leche, y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura, ya encendida en su estómago, se apagaba y deshacía. Pero enseguida, la realidad de su situación desesperada surgió ante él, y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que se estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía, comió apresuradamente, como asustado, como temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiera llorado. Inclinado estaba y llorando cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza, y una voz de mujer con un dulce acento español le decía: llore, hijo, llore. Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez, pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta. Mientras lloraba, pareció que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y firmeza de otros días. Cuando pasó el acceso de llanto, se limpió con su pañuelo los ojos y la cara, ya tranquilo. Levantó la cabeza y miró a la señora, pero ésta no le miraba ya, miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita ante él había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Cuando terminó ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato sentado, pensando en lo que diría a la señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno. Al fin se levantó y dijo simplemente: muchas gracias, señora, adiós. Adiós, hijo, le contestó ella.
es simplemente un vaso de leche. Pero miren ustedes la significación. Y como decía yo la primera vez que les leí este relato, esta mujer es una inmigrante. Esta mujer debe haber tenido un hijo en España, una familia en España. Esta mujer sintió en este joven alguien de su familia. ¿Y cómo no iba a proceder como procedió? Y con gente de calidad humana no hay más que hablar. Adiós, gracias. Adiós, hijo. No hay más que hablar. Tienen un lenguaje común, el de la misericordia, de la piedad, de la calidad humana. Esto, el vaso de leche. Y luego viene esto más sencillo, más pequeño, pero caramba, se llama olor de cacao. El hombre hizo un gesto de asco, después arrojó el buche sin reparar que añadía nuevas manchas al nuevas manchas al sucio mantel de la mesita. La muchacha se acercó solícita con el limpión, con la jerga en la mano, y le dice: ¿estaba caliente? Se revolvió el hombre fastidiado. El que está caliente soy yo, carajo, replicó. De enseguida soltó a media voz una colección de palabrotas brutales y concluyó: y a esta porquería le llaman cacao, chocolate. A esta porquería le llaman cacao, a esto imbebible. Mirábalo la sirvienta, la mesera, azorada y silenciosa. Desde adentro, de pie tras el mostrador, la patrona estaba mirando. Continuó el hombre: y pensar que esta es la tierra del cacao. A 3 horas de aquí ya hay huertas. Expresó esto en un tono suave, nostálgico, casi dulce. A 3 horas de aquí ya hay huertas. Y se quedó contemplando a la muchacha. Después bruscamente se dirigió a ella: yo no vivo en Guayaquil, ¿sabe? Yo vivo allá en las huertas. Agregó absurdamente confidencial: he venido porque tengo un hijo enfermo, ¿sabe? Mordido de serpiente. Lo dejé esta tarde en el hospital de niños. Se morirá sin duda. Es la mala suerte. La muchacha estaba ahora más cerca, calladita, jugando con los vuelos del delantal. Quería decir: yo soy de allá también, de allá, de las huertas. Habría sonreído al decir esto, pero no lo decía. Lo pensaba, sí, vagamente, y atormentaba los flequillos de randa con los dedos nerviosos. Gritó la patrona: María, atiende al señor del reservado. Era mentira, solo una señal convenida de apresurarse, porque ni había señor ni había reservado. No había sino estas 4 mesitas entre estas 4 paredes, bajo la luz angustiosa de la lámpara de queroseno, y al fondo el mostrador, debajo del cual las 2 mujeres dormían apelotonadas, abrigándose la una con el cuerpo de la otra, nada más. Se levantó el hombre para marcharse. ¿Cuánto es? Nada. Sí, no es nada, no cuesta nada. Como no le gustó, sonreía la muchacha mansamente, miserablemente, lo mismo que a veces suelen mirar los perros. Repitió musitando: nada. Suplicaba casi al hablar: nada. El hombre rezongó satisfecho: ah, bueno, y salió. Fue al mostrador la muchacha. Preguntó a la patrona: ¿te dio propina? No, solo los 2 reales de la taza. Extrajo del bolsillo del delantal unas monedas que colocó sobre el zinc del mostrador. Ahí están. Se lamentó la mujer:
no se puede vivir, nadie da propina, no se puede vivir. La muchacha no la escuchaba ya. Iba deprisa a atender a un cliente recién llegado. Andaba mecánicamente. Tenía en los ojos obsesionante la visión de las huertas natales, el paisaje cerrado de las arboledas de cacao, y le acalambraba el corazón un ruego para que Dios no permitiera la muerte del desconocido hijo de aquel hombre apenas entrevisto. Cuando se acercó ella para que no la vieran, sacó los poquísimos dineros de su bolsa y pagó. Cuando le había dicho al tipo no es nada, como no le gustó, le obsequió el tanto de una taza de chocolate, porque sintió que era de las huertas como el otro y tenía un hijo que posiblemente se iba a morir. Aquí tienen en estos dos relatos la pura misericordia, la piedad, el humanitarismo. Junto a esto, en una sociedad neoliberal donde todo es egoísmo, donde la tabla de valores está muy lejos de la piedad, me parece hermoso. Y nomás les digo ya al final, no olvidar que más allá del dolor, más allá del bienestar, más allá de todo, la vida vale si tiene sentido. Si tiene sentido, dolor y felicidad tienen un lugar muy secundario, porque el individuo está viviendo. Aún la trascendencia se logra, pero el hombre vive cada día, su vida tiene sentido. Piensen qué ganas de estar en tal parte y allí mi vida tendría sentido. Hay un individuo, pobre hablador, está en el cogollo de lo que tiene sentido para su vida y por eso se apasiona de su oficio, porque en otro lugar se marchitaría y también su vejez no solo sería de adentro para afuera, sino que se volvería tan viejo como lo es cronológicamente. Lo que dijo, lo que me envió Octavio, una serie de reflexiones, me gustó esta, de un individuo que dice, me gustaría ser siempre joven mientras llego a la vejez. No es así, ya lo eché a perder. Me gustaría ser siempre joven y vivir hasta edad avanzada. Eso es, siempre joven y vivir hasta edad avanzada. Recuerden, el idealista es joven, cronológicamente la edad que tenga. El mediocre es viejo, así sea de 30, de 35 años, y así ande ahora con un alegrón, porque México calificó al Mundial de Brasil. Vámonos a comer y gracias.